¿Cómo están? ¿Cómo les va, jóvenes? Buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo están? Paul Rodríguez, Javier Alvear, Anthony Lino. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bien, ingeniero. Aramillo. Buenas tardes, ingeniero. Bien. Joe. Buenas tardes, ingeniero. Steven Villón. Sánchez Alvarado. Saltos. Luis Saltos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Arias Arango. Kevin. Buenas tardes, ingeniero. Eric Cedeño. Cifuentes. Buenas tardes, ingeniero. Morán. Morán Miranda. Buenas tardes, ingeniero. Aña. ¿Cómo le va, ingeniero? Brian Axel. Abraham. Buenas tardes. Pedro Luis Lozano. ¿Cómo está? Buenas. Christopher Vázquez. Buenas tardes, ingeniero. Bien. Aguilar, Cristian Aguilar, ¿cómo le va? Buenas. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Veamos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está Córdoba, Alex? ¿Cómo le va? Buenas. Señorita Ada Álvarez. A propósito, señorita Ada, Buenas tardes, ingeniero. ¿pudo conseguirme el listado de los grupos? Sí, ya me están enviando ellos los Ya. grupos armados. Sí, vamos a enviar la tarea número 1 de la clase que se terminó la semana pasada. Entonces tengo que enviar esa tarea y, por lo tanto, le envíenle a la señorita Ada Álvarez los grupos de A2, que es una tarea sencilla, no necesita formar grupos de A4. Entonces, para que puedan hacer la tarea, ¿ok? Creo que son 40, bueno, que hasta ahorita hay 46 alumnos, 45 alumnos participantes, creo que son un poquito más, ¿no? Creo que son un poquito más. Entonces van a formar por lo menos unos 40 y que sean, no sé, tal vez unos 24 grupos de A2, ¿no? Bien. Ok, bien, vamos a arrancar. Creo. Aquí tenemos, aquí está Abraham Abad, Cristian Aguilar, Ada Álvarez, Javier Alvear, Anthony Lino Álvarez, Arias Fabricio, Bajaña, Cepeda, Brian Alvarado, Castro Carla, Cedeño Daniel, Eric Cedeño, Cifuentes Alejandro. Tenemos acá a Córdoba Alex, Christopher Vázquez, Daniel Rosero. Tenemos a David Robalino, a José Encalada, a Jim Raez, Esther Perero. Tenemos a Freddy Moreno. Tenemos a Harold Andrés García. Tenemos a Hilda León, a Jami Vivar Jefferson. Tenemos a Aramillo Joe. Tenemos a Jan Gómez. Tenemos a Luis Jiménez, a Tumbaco Kevin Daniel. Tenemos a Kevin Lino, ¿están los dos Linos aquí o un solo Lino está? Kevin Lino Álvarez. Tenemos a Kevin Tutibén. Estamos los dos, ingeniero. Víctor Lucero. Presente, ingeniero. Tenemos a Israel Medina. Tenemos a Miranda Morán Miranda Marlon. Tenemos a Muñoz Pita Kleiner. Tenemos a Paguay, Anthony Paguay. Tenemos a Paul Rodríguez Gallardo. Está Pinzón, Lady Pinzón Paz. Tenemos a Roberto Peredo. Tenemos a Ruiz Lozano, Pedro Ruiz Lozano. Tenemos a Luis Saltos. Tenemos a Jan Sánchez Alvarado. A Sarita Baque.
a Steven Villón, a Villasís Arriaga Carlos. Están todos. 46 participantes. Porque no me falta ni uno. Y entonces vamos a ver. Entonces, bien, vamos a ver los criterios. Aquí hay 3 personas que están aquí. Vamos a ver quiénes son. Lucero. Bueno. Aquí está. Bueno, que ingresó uno, creo, me parece. Bueno. Bien. Arranquemos, ahora sí. Estamos grabando, ¿no? Ok. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este capítulo? Bueno, antes era el comportación a evaluar. Vamos a cambiarlo aquí. Un ratito. Hacer unos cambios. Bien. Ingeniero, disculpe, la compañera Andrade dice que sí le puede aceptar. La compañera Andrade, déjame ver. No tengo aquí, oiga, déjame ver. No tengo. Andrade, acá está, ya está, ok. Carlos Valle, Diana Andrade y Odalis Mazacón y Alison Ortiz. 48, sí, bien. Ok, ahí sí. Bien. Perdón. Ahí sí. Listo, bien. ¿Cómo se evalúa la acción sísmica de una estructura? ¿Ya? ¿Cómo se evalúa la acción sísmica? Bien. Bueno, la acción del sismo, sus orígenes, tiene que ver con el movimiento de placas tectónicas. ¿Sí? Ustedes, cuando vieron Hormigón 2, tal vez, o están viendo ahorita Hormigón, diseño sismorresistente de estructuras, vieron alguna vez el origen de los sismos, ¿no? El origen de los sismos. Bien. El origen de los sismos es básicamente el movimiento del subsuelo, ¿sí? Y tiene sus orígenes, tiene varios orígenes, ¿no? La principal y la que es más que más daño produce es cuando el movimiento de las denominadas placas tectónicas, ¿ya? El movimiento de las placas tectónicas en nuestro país, en nuestra región, en el Ecuador, existe el choque continuo, el movimiento continuo de 2 placas, que son el de la placa de Nazca, que está en la plataforma submarina, digamos, frente a la costa de Ecuador. Ahí está la placa de Nazca, tratando de introducirse sobre la placa continental, que es la que se ve en la superficie terrestre, ¿no? Entonces hay una acción, hay un movimiento de subducción ahí, se denomina movimiento de subducción, movimiento de placas, golpe de 2 placas, la placa de Nazca que trata de introducirse sobre la placa continental. Y entonces eso hace que se produzcan en la unión, en la fuerza que existe entre las 2 placas, se acumule energía, y en el momento que una de las 2 cede, entonces hay un movimiento, y ese movimiento
hace que se libere energía a través de ondas sísmicas que se proyectan hacia la superficie terrestre, o generando los sismos, ¿no? Y son los sismos más devastadores que se producen en el planeta Tierra, ¿no? De ese origen están los sismos de Chile, están los sismos de California. Entonces los sismos en Indonesia son los más, en Alaska son los más mortíferos, ¿no? Que se han generado. Entonces, de ahí proviene el movimiento que hubo en Manabí en el año 2016, que provocó el terremoto de Pernales de 7.8. Lo que significa el 7.8 es que se liberó energía y se captó ese movimiento con una vibración de energía de 7.8. ¿Ya? Entonces, ese es el origen de los terremotos. El otro origen que producen terremotos menos dañinos son el movimiento de fallas ya dentro de la placa, ¿no? De la placa, de la placa terrestre, ¿no? Son fallas locales, ¿sí? De diversos tipos que producen terremotos, ¿no? Por ejemplo, se preguntarán ustedes cómo así hay terremotos en la región andina, donde no hay el choque de placas, ¿no? Pero bueno, hay fallas locales, ¿sí? Que también están en movimiento, producen en un determinado momento en el tiempo, se produce ese equilibrio y también... Ingeniero Lindao, Sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo se llama? Hay una noticia de que salieron los tweets de Instituto Geográfico de la Politécnica. Entonces, en eso había salido un enjambre sísmico en las costas de Manabí, tanto ayer como anteayer. Claro, sí, es el movimiento que se produce precisamente por el movimiento continuo, y es mejor así, es mejor. Yo de lo que estudié sismología en la maestría, es mejor que se produzca este enjambre en sismo, porque va liberando energía poco a poco. Va liberando energía. O sea, hay un movimiento de subducción en la costa ecuatoriana, ¿no? Es la placa de Nazca, la placa submarina, ¿sí? Y entonces eso es lo que produce sismo. Mientras haya un proceso de liberación mayor, poco a poco, ¿sí? Es mejor, ¿no? Producen sismo de, qué sé yo, de magnitud 3, 3.2, 3.5, ¿no? ¿Sí? Lo peor es cuando hay demasiada acumulación de energía y viene un movimiento y toda esa energía se libera y produce los grandes sismos. ¿Ok? Ok, bien. Esos son los orígenes de los terremotos. El origen de los terremotos es una propia asignatura o materia o ciencia dentro de la ingeniería sismo resistente, ¿no? Inclusive hay carreras específicas, ¿no? En otros países desarrollados, que son los sismólogos, por ejemplo, la sismología, ¿no? Que estudia el comportamiento de esto, y siempre hay forma de investigar esto del origen de los terremotos, ¿no? Entonces, eso para comenzar como una breve introducción de los terremotos, ¿no? Con cuál es su origen. Entonces, esa es la fuente, ¿no? Ahora ya está presente esa acción del sismo y se encuentra con estructuras. Entonces, para eso las estructuras deben ser bien diseñadas para absorber esa fuerza de la acción sísmica y tener un buen comportamiento. Aquí es donde lo que les decía yo la vez pasada, la vulnerabilidad. ¿Sí? En países tan desarrollados como la costa este de Estados Unidos, California, como Japón, como Chile, inclusive como México, que ya han tenido a lo largo de su historia sismos muy fuertes,
Entonces, poco a poco se han ido preparando. En Ecuador tuvimos el sismo mayor antes del terremoto de Pedernales. Tuvimos el terremoto de Esmeraldas, ¿sí? Que fue en la unión, en el límite actual de lo que es la frontera de Esmeraldas y de Ecuador y Colombia. ¿Sí? Fue en el norte de Esmeraldas, en el sur de Colombia, afectó las poblaciones de Esmeraldas y afectó el sector de Tumaco en Esmeraldas, ¿no? Con una magnitud mayor a 8, mayor a 8.2. En muchos antes en los años 90 se decía que el terremoto de Esmeraldas era uno de los terremotos de mayor magnitud en la historia de los terremotos en el mundo. Creo que ocupaba el puerto 4 o 5. Está entre los 5 primeros terremotos que habían liberado energía, ¿no? Luego, con los terremotos de Sumatra en el 2003, con los terremotos de Chile en el 2010, con el terremoto de Japón en el 2011, y otros terremotos, ya ese terremoto Esmeraldas creo que está por lo menos entre los 10 primeros, ya no entre los 5 primeros. Bien, entonces, pero ese terremoto fue en 1906, lo cual ese sector de Esmeraldas no estaba muy densamente poblado, a pesar de que se produjo también un tsunami. No produjo las muertes tan catastróficas como en otros terremotos, porque, vuelvo y repito, en esa zona no eran muy densamente pobladas. Como es la región costa, las casas no son de adobe, por ejemplo, eran de caña, la mayoría, de madera. Y entonces, como son conexiones a través de los clavos de acero, entonces pueden disipar, ¿no? Pueden disipar energía, y si se caen, pues no producen daños catastróficos al ser humano, ¿no? ¿Sí? Entonces, y generalmente eran viviendas de una planta, máximo 2 plantas, mayoría de una planta. Entonces, y había un relato en Colombia de que las hamacas cuando hubo el terremoto, pues tenían un movimiento tremendo las hamacas. Entonces, fíjense, no fue tan catastrófico para el ser humano, porque no era un sector densamente poblado y tampoco desarrollado, no había edificios, nada de eso. 1906. Entonces no dejó lecciones. Luego vinieron terremotos de magnitud menos de 7, inclusive un poco menos de 6.5, ¿no? En 1945, me parece que fue en el terremoto que estaba frente a las costas de Manabí, produjo daños importantes en Guayaquil, ¿ya? Luego en los años 70 hubo terremotos en Esmeralda. En los años 90 hubieron terremotos como el de Bahía de Caracas, en 1997, el terremoto de Bahía de Caracas, que fue de 6.4, ¿sí? Ya un poco catastrófico. Todos los terremotos de magnitud mayor a 6 ya son catastróficos. Todo va a depender de la vulnerabilidad de las edificaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, el terremoto de Bahía de Caracas de 1998, perdón, fue en 1998, sí, si bien es cierto fue un terremoto de más de 6, menos de 6.5, produjo daños importantes en la ciudad de Bahía de Caracas, pero tuvieron en general un buen comportamiento, porque la tasa de mortalidad fue muy baja, muy baja. Eso hizo que nuestro país siguiera confiando, se siguiera confiando de esta situación, de no tomar totalmente conciencia de esta situación de la presencia de la acción sísmica en nuestra región, principalmente en el sector costero, en el sector de las costas de Manabí y Esmeraldas, ¿no? Y que obviamente repercute en las demás provincias costeras, principalmente Guayas, Santa Elena,
algo de los ríos, ¿no? Y también las fallas locales, fallas geológicas que también producen sísmica, acciones sísmicas principalmente en las provincias de la Sierra, norte de la Sierra y del oriente ecuatoriano, ¿no? También hubo un terremoto en el año 87 en la parte amazónica. Hace poco también, justo cuando hubo la pandemia, el año pasado hubo también un terremoto que dañó una parte del oleoducto, que es lo que se afecta generalmente, ¿no? Bien, entonces, hasta que vino el terremoto de Pedernales, terremoto de Pedernales de magnitud 7.8, mortífero, totalmente mortífero. Ustedes saben muy bien cuáles fueron las consecuencias, inclusive los que son de Manabí, ¿no? Sí, o sea, en magnitud de 7.8 fue terrible, ¿no? Pienso que algo de ventaja fue que fue un sábado, 6:30 de la noche aproximadamente. Por ejemplo, si hubiera sido en el día, en las escuelas, por ejemplo, hubiera sido más mortífero, ¿no? Ajá, a pesar de que el gobierno mostró unos datos de cómo eran como cerca de 770 muertos, yo pienso que hubo más, ¿no? Hubo mucho más por la magnitud de los daños que se vio, ¿no? En varias ciudades, principalmente en Manabí, ¿no? En Manta, en Puerto Viejo, en Pedernales mismo, ¿no? Fue devastador. Sí, pienso que no se registraron muchas. Pienso que tranquilamente puede haber superado los 1000, ¿no? Pero bueno, eso dejó una enseñanza importante de conciencia, ¿no? Conciencia de estudiar esto, ¿no? El comportamiento sismo resistente de las estructuras, ¿no? De todas las estructuras, ¿no? Ya sea de acero o de hormigón armado, ¿no? Deben cumplir estos requerimientos, ¿no? Bien, entonces esta es una pequeña introducción que he hecho, lo voy a tratar de plasmar en unas 2 o 3 diapositivas sobre el origen, ¿no? El origen de los terremotos, ¿no? Y la necesidad de nosotros de estar preparados, ¿no? Con buenas estructuras, con estructuras que puedan soportar la acción del sismo, ¿no? ¿Ya? Bien. Ingeniero, dice la compañera Acuña, si le puede aceptar. Melanie, está bien. Sí. Y Edwin Kevin también. Ok, bien. Aquí está la señorita Acuña. Bienvenida a clase. Ok. Bien, ahora sí. Eso es parte de la sismología, como una introducción que no lo tengo preparada, lo voy a preparar, o sea, lo di, lo expresé en palabras, ¿ya? Ahora sí, entonces se genera el sismo, ¿cómo nosotros debemos prepararlo? Entonces, se manejan muchas facetas. La primera es cómo aplicar la acción sísmica en las estructuras. ¿Cómo la aplicamos? Entonces, hay varios métodos, muchísimos métodos, y se fueron desarrollando de acuerdo a la época, ¿no? Obviamente los pioneros de cómo aplicar la acción de los sismos en las estructuras fueron de los japoneses, por ejemplo, fueron de los habitantes, de los investigadores, los científicos de California, en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Que tenían la tecnología y comenzaron a representar la acción de sismo. ¿Cómo lo representaron primero? Mediante cargas laterales, ¿no? Aquí nace el famoso análisis estático, que vamos a ver después, hacen una comparación de la acción dinámica versus la acción estática, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero aquí es donde nace, por medio de acciones, cargas laterales en la edificación, se aplicaba a la estructura, ¿no? ¿Sí? Y era la tecnología de los primeros años del siglo XX, cómo a representar la acción sísmica. Pero obviamente no era lo mejor, pero está adaptado a la época, ¿no? Entonces ahí nació el método estático, ¿no? Que se desarrolló por muchos años, prácticamente
toda la mitad del siglo XX se evaluaron las estructuras desde el punto de vista de la acción sísmica mediante el método estático, es decir, representar la carga sísmica por medio de cargas laterales. Yo me gradué en los años 90 en la Universidad de Guayaquil y profesores comentaban, profesores de esa época, en el área de estructuras, que era Celso Calero y el ingeniero José Moreno Bolaños, ya para la época, los años 90, mediados de los años 90, ya eran personas de más de 60 años. Ellos aprendieron a diseñar estructuras sismo resistentes y diseñaron varios edificios en la ciudad de Guayaquil bajo este sistema de métodos de cargas de carga estática. Por ejemplo, me tocó evaluar un edificio en un trabajo de titulación hace un par de años, que era un edificio de 10 pisos, que lo diseñó el ingeniero Celso Calero, y lo diseñó con el método de cargas estáticas horizontales. Hicimos la evaluación con estudiantes y el comportamiento era relativamente bueno. Claro que para las demandas sísmicas actuales tenía ciertas deficiencias, pero en términos generales sí aguantaba un sismo de mediana, o sea, no aguantaba el sismo de diseño, que es el que tiene un periodo de retorno de 475 años, pero sí abarca un sismo de menos intensidad. Inclusive, por ejemplo, tuvo un buen comportamiento para el sismo de Pedernales, ¿no? Claro que allá en Pedernales, que está a 300 a 270 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, obviamente llega acá a Guayaquil ya atenuado. ¿Ya? Hay una comparación de las ondas sísmicas que significa que para el terremoto de Pedernales el sismo fue de 7.8, para Guayaquil el terremoto fue de 6.5 máximo en magnitud. O sea, ya llegó a Guayaquil atenuado. Y a pesar de eso, causó daños en ciertas estructuras, ¿sí? y produjeron el colapso parcial de un tramo del puente que está sobre las avenidas en la América frente al colegio, a la Universidad Laica Vicente Torcofo. Ya, ok. Bien, entonces, eso era con respecto a los métodos, ¿no? Luego vino con el advenimiento de las computadoras y el advenimiento de los métodos modernos aplicados a los sistemas computacionales y principalmente al método matricial, el método directo de rigideces que vimos en una breve introducción en la clase anterior. Entonces se aplicó ya, se pudo aplicar métodos que ya no contemplaban la desventaja del método de cargas estáticas o cargas horizontales era de que el sismo se aplicaba en una dirección. Y uno tenía que aplicar el sismo en otra dirección, hacía más largo, ¿no? Y obviamente no contemplaba todos los efectos del sismo. Entonces, con el advenimiento de las computadoras y el advenimiento del avance de la ciencia, se pudo ya incorporar métodos ya que se denominaron dinámicos, ¿ya? Es decir, que contemplaban el movimiento del sismo, ¿ya? Entonces nacieron ya los métodos dinámicos, ¿no? Entonces, y de los métodos dinámicos hay dos métodos que son conocidos muy ampliamente. Uno de ellos, que es de su fácil aplicación a nivel profesional por todo el mundo, y el otro que es un poco más científico, ¿no? Me refiero al primer método dinámico, que es el método modal espectral, ¿sí? Es un método dinámico, ¿sí? Ya lo vamos a explicar de qué se trata. Y el otro método es el método que en español se lo llama tiempo-historia, que es la traducción del método time history, que se llama en inglés, ¿no? Entonces, estos son los dos métodos dinámicos que
que se usa y que vienen a representar de una forma más real, más práctica, el comportamiento de la acción sísmica dentro de un edificio. ¿Ya? Entonces nosotros en nuestro análisis estructural que vamos a estudiar este año, en el capítulo 2, nos vamos a referir a este método que se llama, el método dinámico que se llama modal espectral. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a entrar, y eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva, luego de la... Aquí está. ¿Ya? Modal espectral. Me esperan un ratito que voy a traer un poquito de agua que se me queda, tanta explicación, me ha quedado un poquito sin voz. Y luego vamos a la serie, después de que hagamos esta breve introducción, vamos a la parte de preguntas, ¿ok? Bien, ahora sí, continuemos con el método modal espectral para luego... Bien, entonces, de los dos métodos dinámicos, tenemos este que se llama modal espectral, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? La filosofía del diseño sismo resistente establece varios métodos para evaluar la acción sísmica sobre una estructura. Uno de los métodos más conocidos y usado es el método dinámico, denominado, o sea, ya lo dije en la introducción sobre el método dinámico, denominado análisis dinámico modal espectral. ¿Ya? Aquí dice su nombre. ¿Por qué se denomina modal espectral? Ya, las estructuras, cuando viene el sismo, o cuando no solamente el sismo, ustedes han visto cuando está en un edificio en el 5º piso, ¿no? Y de repente pasa un de esos trailers y justo en la vía que está cerca de la edificación hay un bache. Entonces pasa el tremendo trailer y produce un golpe y el edificio comienza a vibrar, ¿no? ¿Ya? Entonces, bajo cualquier acción de un movimiento vibratorio, el edificio comienza a moverse, comienza a vibrar, ¿sí? Entonces, es una propiedad intrínseca propia del edificio que depende de su rigidez, es decir, de cómo está conformado el edificio. Y entonces, usted le manda un movimiento vibratorio, ya sea del paso de un vehículo, el paso de un carro militar, un convoy militar, o la misma acción del sismo, el edificio va a moverse. Y se va a mover de acuerdo a su configuración geométrica y a su rigidez. A su configuración geométrica, es decir, cuánto tenga de un lado, cuánto tenga del otro lado, y a la configuración de su rigidez de los elementos, es decir, de cuánto es la sección de la viga, de cuánto es su altura. Entonces, toda esa configuración geométrica y de rigidez de la estructura va a hacer que la estructura se mueva hacia un lado, luego hacia el otro lado, luego en forma de culebra. Eso en dinámica estructural se llaman modos de vibración de la estructura. Entonces, pero Lindao, los modos, déjame terminar un ratito la idea, caballero, después yo le pregunto, ¿sí? Ya, entonces, los modos de vibración es una propiedad intrínseca de cada estructura. Usted tiene una estructura aquí, se va a mover de acuerdo a su rigidez, de acuerdo a su geometría, y usted tiene otra estructura y se va a mover de otra forma.
Entonces, la moderación es una propiedad intrínseca de la estructura y obedece a su propia configuración. ¿Ya? Obedece a su propia configuración. O sea, se va a mover, obviamente, debido a una excitación, vuelvo y repito, puede ser el paso de un convoy militar, puede ser el paso de un tráiler, o puede ser de la propia acción sísmica, que hace que la estructura se comience a mover. ¿Ya? ¿Y cómo se va a mover? De acuerdo a sus propiedades de rigidez, a su configuración geométrica de la estructura, es decir, una propiedad de la estructura, una propiedad intrínseca de la estructura. ¿Ok? Ahora sí, jóvenes, preguntas, caballeros. Ingeniero Lindado, una consulta. De lo que usted habló de la configuración del paso del convoy militar, de los camiones, la configuración de la columna. Son excitaciones. Ya, son correcto. Excitaciones eternas. Ya, dentro de eso, un caso que pasó, que justamente fui a estudiar a la casa de un compañero que vive por la perimetral sur, por el segundo puente. Una casa de 3 pisos, a una distancia de 3 cuadras de la principal de la avenida de la perimetral sur, por el tanque de Interagua. Entonces tú sabes que pasan camiones que van al puerto, toda clase de buses, camiones, etc. Entonces, se mueve la estructura, estando ahí estudiando en la casa de 3er piso de este compañero. De su compañero, ¿ya? Ajá, sí, entonces, siendo de hormigón armado esa casa. Entonces, esa vibración que se produce por el paso de los camiones, los buses, en la perimetral, en la avenida 25 de julio, toda esa cuestión. Entonces, siendo justamente eso de un 3er piso, entonces, usted piensa que a mayor altura, mayor vibración. Sí, o sea, claro, se siente más, ¿no? Obviamente, se siente más. Y en la perimetral mucho más porque no sé si era en la isla Trinitaria, tal vez. Sí, ingeniero, en la perimetral, claro, entonces, por la isla Trinitaria. Claro, por la isla Trinitaria, esos sectores son puros rellenos. Eran sitios bajos, material compresible, y que generalmente se fue rellenando inclusive con arena de dragado de acá. Entonces se fue rellenando. Si bien es cierto, en la parte superior se ve como consistente, porque obviamente la arena es densa, ¿no? Pero esa capa tendrá, que será 6 metros, 5 metros, y abajo es un suelo súper compresible. Entonces, cuando viene uno de estas excitaciones provocadas por cualquier paso, un mismo sismo también, ¿no? Entonces, como tiene abajo un suelo gelatinoso y arriba tiene algo más consistente, igual va a generar mayor movimiento, ¿no? Y peor si estás en un 3er piso, va a sentir más, ¿no? Entonces, esa es, cuando usted esté en el 3er piso, sienta usted que se está moviendo, es una propiedad de la estructura que se mueva, ¿no? Debido a una excitación, pero se va a mover debido a las características propias de la edificación. Eso se llama modos de vibración. Y una estructura tiene algunos modos de vibración, pero siempre va a haber un modo fundamental, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver. Ese modo fundamental significa cómo se va a mover en primera instancia. Entonces, siempre por el lado donde la rigidez es menor, es donde se va a mover más la estructura. Por eso que ahorita comenzamos a hablar de términos de rigidez. Por eso era importante establecer el primer capítulo, ¿no? Donde sea menos rígido, es decir, es más débil la estructura, ahí es donde más, por ese lado es que se va a mover más. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Cristian Aguilares. Sí, ingeniero. Yo tengo una consulta. A ver, disculpe. Brian. Verá. Sí, Álvarez, exactamente. ¿no? ¿O Alvarado? Alvarado. Ya, Sí. Alvarado. Verá, yo vi una vez en un video que estaban hablando referente a la irregularidad de planta que tiene una estructura. Entonces ellos la persona, el doctor que estaba dando la conferencia aseguraba de que obviamente por configuración irregular de planta van a haber sectores donde el sismo actúa, o sea, donde el sismo afecta más a los elementos estructurales. Entonces, él habló de que cuando se pierde la continuidad de una columna, que eso no es recomendable, que esa columna se la puede aislar, o sea, que no sufra tantos daños. Entonces, mi pregunta fue, ¿cómo yo puedo aislar un elemento
de una fuerza sísmica cuando una columna no, o sea, no tiene la continuidad, o sea, no, o sea, de arriba va perdiendo la continuidad hacia abajo. No sé si me hago entender. Más o menos, más o menos, más o menos. Y entonces, ¿cuál es su pregunta específica? ¿Cómo podría yo aislar un elemento estructural para que la fuerza sísmica no lo afecte tanto, considerando el parámetro Ya, de que se pierde continuidad? O sea, claro, exactamente. O sea, a ver, la estructura, ya lo vamos a ver en la próxima clase también. La acción sísmica en una edificación es a través de una energía, la energía del sismo. ¿Sí? Sí. Y está en función de, cuando vean dinámica estructural, la acción sísmica, el movimiento, la ecuación de movimiento está en función de tres parámetros, que es la masa, la rigidez y la masa, que está en función de la aceleración, la rigidez, ¿sí? Que está en función del desplazamiento, ¿sí? La fuerza y la fuerza, ¿no? Está en función de esos parámetros. Entonces, cuando viene el sismo, lo que hace la estructura es moverse, ¿sí? Y es la masa la que se mueve, ¿no? La masa de la edificación. Ya, esa energía proveniente de esa masa que está en movimiento, tiene que la estructura disiparla. Tiene que disiparla y la disipa en forma de energía de desplazamientos. O sea, la estructura tiene que disipar la energía sismo mediante energía de formaciones, ¿no? La estructura mueve y ahí va disipando la acción del sismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo disipa usted? Mediante los nudos. Los nudos son los que se mueven. Los nudos que forman la columna y la viga. Entonces, si usted no quiere que un elemento participe como elemento que va a disipar la energía, usted hace discontinuo el elemento y no lo hace participar. No, por A o B motivo, usted no quiere que participe, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo típico de lo que usted dice es el sector de las escaleras. En las escaleras hay bastante acumulación de rigideces. Y donde hay acumulación de rigideces, el centro de rigidez de la estructura tiende a irse hacia ese sitio. Por lo tanto, produce efectos de torsión en planta. Entonces, entonces en ese punto hay acumulación de fuerzas. Muchas fallas en Guayaquil, y yo fui testigo fui testigo de esas fallas, eran alrededor del área de las escaleras, porque están las rampas de las escaleras, están las columnas, están las paredes que son muy gruesas, y entonces hay concentración. Entonces, si usted no la quiere dejar participar, la masa, por ejemplo, la masa, más que los elementos de la masa, ¿sí? Entonces usted puede hacer que primero las paredes las puede, no se hagan continuas, es decir, no la conecta con chicotes, sino que lo deja un poquito separadas, la pared del elemento columna, mediante, pues le pone ahí un elemento elastomérico, un plumafón, por ejemplo. En ese tramo, para que la pared no se le vuelva, no se le venga, puede ponerle unos pilaretes, y esos pilaretes van de una viga, pero no llegan hasta la otra losa, sino que llegan unos. Entonces, hay esa manera. Generalmente no los liga usted, tanto los elementos estructurales, lo deja, no forma parte del componente estructural sismo resistente, ¿no?
sea, le hace una especie de articulación al elemento y la masa, las paredes también no las une. Es lo que lo puedo yo más o menos receptar lo que usted me quiere preguntar y lo que yo he receptado y le he podido contestar. No sé si con eso yo puedo contestar a su inquietud, su pregunta, joven. O sea, en pocas palabras, tengo que disminuir la masa. O sea, yo pensaba yo que no sería mejor aportarle mayor rigidez a la columna para que ésta se desplazara menos y obviamente los efectos que esta columna... No, lo contrario. Usted al hacer un elemento más rígido, obviamente si ya es inevitable, o sea, cuando usted hace un elemento más rígido, obviamente lo que va a hacer es va a captar mayor fuerza. El sismo se va a ir, el sismo se va a concentrar donde más haya masa y donde más haya rigidez. Ya. Ese elemento puede ser muy rígido, pero si no tiene, por ejemplo, la armadura necesaria, va a fallar. Entonces, cuando vea usted y haga el análisis de su edificación y donde tenga que modelar la escalera, ahí se va a dar cuenta usted y va a tomar ciertas decisiones que le van a ir mejorando su conocimiento y le van absorbiendo sus inquietudes. ¿Ya? Ya va a ver cuando hagamos este modelo matemático en el ITAPS, por ejemplo, ver cómo se distribuyen las fuerzas sísmicas y también vamos a ver cómo se produce esta concentración de rigideces en un cierto sector de la edificación y que eso produce que se produzcan, valga la redundancia, eso hace que también las fuerzas se concentren en ese sector. Y si usted no tiene un buen diseño de esos elementos, hay muchas deformaciones, hay fisuras en las paredes, como sucedió en ciertas edificaciones en el terremoto de Pedernales. Bien. Yo creo que en el transcurso del curso podemos ir intercambiando más criterios y ir absorbiendo esas inquietudes, joven. ¿Ok? Ingeniero Lindao, otra consulta. Dígame. Como David usted habla de Robalino. ser testigo, ya, dentro de usted que habla de ser testigo, yo también fui testigo de una construcción de una vivienda de 2 pisos, tres pisos, en Santa Lucía. Entonces, el proceso de fundación... 3 pisos. Sí, de 3 pisos. Ya, y entonces en Santa Lucía. Entonces, en Santa Lucía, justamente la primera fase que fue construida, los pilares, con la base, el plinto, vigas de amarre, etc. Bueno, fue concebido de seis, la columna de 6 varillas longitudinales. Ya cuando se hizo la losa, después ya hacer la otra columna para el otro piso, ya la redujeron a 4. ¿A qué se debe eso? ¿O está bien o está mal constructivamente, usted ingeniero como estructurista? A ver, yo lo entendí bien hasta cuando era la edificación de 3 pisos y se iban construyendo con plintos y riotras. Ya. Sí. Ya, mi pregunta es, ¿se terminó los 3 pisos? No se terminó, se avanzó hasta el segundo piso, pero antes ya se hizo el primer piso, ahí empezó la losa y ahí después empezar para la fundición de la otra columna, pero de la fundición de como tenía la planta baja, de 6, después se empezó arriba en la superior ya 4. ¿4 qué? 4 varillas. Sí, exacto, 4 varillas. Ya. ¿Está bien o está mal? Pero siguiendo el mismo diámetro de FIDE 12, de abajo a la parte superior, a la segunda losa. A ver, caballero. Esa es una pregunta fundamental de hormigón armado. Eso va a depender de las demandas y la capacidad del elemento. Independientemente que para esa casa de 2 plantas, usted sabe las combinaciones de carga, en una edificación usted tiene que hacer todas las combinaciones y tiene que ver cuál prevalece. Si es la carga muerta o la carga sísmica. Independientemente de cuál prevalezca, va a haber una máxima demanda. Si esa columna con esas 4 varillas es suficiente para
tiene la suficiente capacidad para controlar la demanda que va a demandar esa edificación, no habría problema. O sea, yo no le puedo contestar en este momento si está bien o está mal. Todo va a depender de que se haga una revisión estructural. Si esa columna tiene, con esas 4 varillas de 12 y con esa sección que tenga, no sé, 25 por 25, por ejemplo, satisface las demandas de esa estructura. Si no satisface, hay un problema muy serio ahí, ¿sí? Ahora, no sé de qué sección sea la columna. Si es de 25 por 25. Ya, si es de 25 por 25, ahí de una hay un problema ahí. Porque me imagino que hay que tener 3 centímetros de recubrimiento. Entonces, exacto, ingeniero. El ACI dice que la máxima separación en columnas debe ser 15 centímetros, 6 pulgadas. Y ahí va a tener como 17 centímetros. Y ahora, ¿esa columna recibía losa o no? ¿Soportaba losa o no soportaba losa? Sí, soporta la losa ahí. ¿Soporta? Soporta la losa ahí. Claro, la losa. Entonces, puede tener problemas, ¿no? Pero serían, o sea, no cumple ciertas condiciones del ACI, o de la NEC, pero lo más loable para evaluar ahí un criterio es hacer un chequeo, ¿no? Ajá, pero no creo que era conveniente bajarle de 6 a 4, ¿no? No sé por qué personas, o sea, siempre, aquí es como un comentario, ¿no? Siempre cuando comienzan una obra, por ejemplo, esa edificación que usted habla, ¿no? Se lo bajó a 2 plantas, ya con terminado, con baños, con cerámicas, qué sé yo, no sé cuántos metros cuadrados, pero fácilmente se puede decir que... Es de 10 por 8. Ya, fácilmente se puede decir que la inversión puede haber sido ahí unos $30,000, ¿no? Fácilmente, más de $30,000. Entonces, ahorrarse 2 varillas por las 10 columnas que hayan tenido eso. O sea, no llega ni a $1,000, ni siquiera a $1,000. Es exagerado. Entonces, a veces, los dueños, los propietarios mal orientados por el maestro, mal orientados, hacen poner en peligro la estructura por un ahorro que de verdad creo que más se gasta en cerámica que disminuir columnas que tendrían un buen comportamiento de 6. Yo hubiera puesto 8 varillas, de 12 o de 10, pero mejor distribuidas, ¿ya? O de 12 milímetros por lo menos, 8 varillas, ¿no? Para tener una, o sea, y eso no representa ni el 1 ni el 2% del costo de la obra, ¿no? Y tengo una estructura resistente de una vida útil lo más prolongada posible, 50 años por lo menos, ¿no? A tener una estructura que no tiene la suficiente cantidad de acero, que se van a producir fisuras, porque en la cara no tienen ese acero que yo le digo. Entonces va a haber problemas muy serios, ¿ok? Bien, entonces... Ingeniero, otra consulta. Dentro de eso, ya que se está hablando del proceso constructivo, de los maestros mal orientados, todo eso exactamente, ha estado justamente en otro proceso constructivo de otra casa, de otra edificación, justamente se fundió una losa y se esperó después de 5 años para fundir la otra losa superior del segundo piso. ¿Qué tan inconveniente usted ve de haber, por cuestiones económicas, de dinero del dueño, no se fundió, entonces se procedió después de 5 años a hacer el dinero y procede ya después a tener ya con todo el monto para construir el otro proceso constructivo de la otra fase de la losa? ¿Qué tan inconvenientes podemos encontrarnos ahí, ingeniero? O sea, bueno, en tal caso el proceso constructivo es de que el momento que usted ponga el hormigón, trate de minimizar los efectos de que se producen ahí una junta de construcción, una junta fría. Bueno, lo malo es que nosotros siempre dejamos las juntas en la unión vía-columna. Eso ya es como una traducción constructiva acá. Dejar la junta justo en donde se fundió la losa, ahí dejan ustedes la junta cuando debían haber fundido un poco más la columna, para que la junta esté en la zona donde la acción sísmica sea menor, que es en el entrepiso, ¿no? En la mitad de la columna aproximadamente. Obviando eso, usted lo que tiene que hacer es que tiene que tener revisar el buen estado de la varilla, si ha pasado un buen tiempo,
si está en proceso de oxidación, hacer el proceso de limpieza, si es posible mejorar la condición, no sé, y poner un ligante de hormigón viejo con hormigón nuevo. Podría hacer eso. ¿Ya? Ya, ingeniero, eso del ligante nuevo viejo, también hay un producto que es de Sika, que no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero justamente pega el concreto viejo con el nuevo, pero previamente hay que picar y Sí, barrer para que se puede ser, ancle. puede ser picarlo, o sea, tiene que ser una superficie que haga que la interacción de la unión entre el hormigón nuevo y el hormigón viejo sea lo más eficiente posible, ¿no? Que no sea una superficie lisa, sino en tal caso rugosa. Bien, está bien, joven. Bien, continuemos con el método que estábamos nosotros indicando. Entonces, el método dinámico, que es el análisis dinámico modal espectral, lo que yo les expliqué en este momento fue lo que era modos de vibración de la estructura. ¿Ya? Esa es una característica propia de la estructura, una característica intrínseca de la estructura, ¿no? Los modos de vibración de la estructura. Y ahora, y aquí está, ¿no? Este método se basa en la combinación de los modos de vibración de la estructura y la acción sísmica y la carga sísmica. ¿Ya? Entonces, y la carga sísmica se la establece por medio de un espectro de diseño. ¿Sí? Entonces, por eso se llama modal espectral. La carga sísmica se la establece por medio de un espectro de diseño. El espectro más usado es el espectro de aceleraciones. Entonces, aquí está una forma. Entonces, este es el análisis modal espectral, ¿no? Entonces, recordemos, existe el método estático, que es un análisis ya antiguo y que establece la carga sísmica por medio de cargas horizontales, ¿no? Cargas a nivel de cada piso. Es un método que se usó muchos años, en la mitad del siglo XX y un poco más en nuestro país. Tranquilamente se usó hasta los años 80. Luego vino los métodos dinámicos. Uno es el método dinámico modal espectral, que es el más usado, como yo les decía. Y el otro es el time history. ¿En qué se basa el time? El time history se basa en la acción sísmica tomando en cuenta el tiempo. Por eso su nombre time history. Puede ser generalmente los más usados son los registros. Se basa en registros en el cual la acción sísmica varía en función del tiempo, ¿no? Ustedes ven este gráfico que están aquí. Si lo alcanzan a ver, jóvenes. Entonces, aquí lo voy a... esto aquí. Si ven ustedes esto, esta es la acción, este es un registro. Es un time history. Entonces puede haber registro de aceleraciones, de velocidad y de desplazamiento. Entonces, este time history se lo ingresa al modelo, el modelo matemático de la estructura generado en un computador, y la estructura va a responder en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, hay esos tres métodos. Método estático a través de fuerzas laterales que representan al sismo. Hay este análisis que se denomina análisis, los otros dos métodos dinámicos, que es el primero, que es el análisis modal espectral, y el otro es el análisis time history. ¿Okay? Bien, entonces, esos son los tres tipos de análisis para establecer la acción sísmica. ¿Ya? Entonces, el que vamos a ver en esta primera parte del curso es el análisis dinámico modal espectral, que combina los modos de vibración. Ya les enseñé, ya les expliqué ampliamente modo de vibración. En la próxima diapositiva que les voy a enseñar, ya establecen qué es un modo de vibración. Y la carga sísmica, bueno, ¿sí? Y la carga sísmica, ¿no? La carga sísmica a través de un espectro, ¿ya? Un espectro de diseño. El espectro más usado es el espectro de aceleraciones, porque en base al método, al espectro de aceleraciones, es que las normas, códigos, establecen los procedimientos para desarrollar la carga sísmica, ¿no? Y los espectros son desarrollados en base a registros. Estos son registros de sismos, ¿ya? Y entonces,
es un método, ustedes han escuchado la palabra espectro. El espectro es como una banda amplia, ¿no? Yo, en términos comunes, yo he escuchado espectro, el espectro radioeléctrico, ¿no? ¿Qué significan? Creo que son ondas que viajan en el aire, o sea, es algo amplificado. Asimismo acá, los espectros es el resultado de análisis de registros, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, nosotros ingresamos una banda amplia en donde se han considerado los registros de los sismos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se obtienen los espectros? Los espectros es una curva, ¿no? Es una curva en donde es la respuesta de una estructura que ha sido sometida a este registro, ¿sí? A una estructura, por ejemplo, este espectro que es periodo versus aceleraciones. Usted, por ejemplo, han escuchado el espectro de la ciudad de Guayaquil. Eso significa que usted tiene un registro de la ciudad de Guayaquil para un suelo y lo ingresa una estructura esto se llama una estructura de un grado de libertad y lo hace mover con ese registro, ¿no? Entonces, para ese registro que tiene un periodo, tiene esta respuesta y lo dibuja aquí. Para el mismo registro, pone otra estructura de otro periodo y obtiene esta respuesta. Y asimismo, para varias estructuras de diferentes periodos, usted le aplica el mismo registro de aceleración y va obteniendo resultados. Entonces, y obtiene este espectro. Entonces, espectro es un gráfico que abarca para diferentes tipos de estructuras de periodos diferentes los resultados de haber aplicado los registros, ¿sí? Entonces, esta es una forma más amplia de poder representar la acción de un sismo. ¿Por qué? Porque con esto usted puede utilizar varias estructuras, por ejemplo, usted este espectro lo ingresa y lo que hace internamente, su estructura, por ejemplo, tiene un periodo, el periodo, ya lo vamos a ver también, un periodo de, por ejemplo, de un periodo de, qué sé yo, 2 segundos o 1.5 segundos, lo que hace es internamente el programa, a ver, para un periodo, aquí, ¿cuánto es la aceleración? Y en base ya a esa aceleración, hay las fórmulas de la NEC, en base a ese SA o PSA, y en base a la masa de la estructura, el peso, la masa de la estructura, usted calcula cuánto es la fuerza sísmica. Eso es lo que hace el análisis modal espectral. Y ese es el que vamos nosotros a usar para estudiar y ver los efectos del sismo en la estructura, evaluar la carga por los sismos. Entonces, la NEC hizo un estudio, o sea, en todos los países se hace un estudio, ¿sí? Bien, entonces, bueno, aquí tenemos algo más explicativo del método modal espectral. Fíjense, con este método se pueden determinar los máximos esfuerzos, desplazamiento, migración que va a tener la estructura ante una acción sísmica. ¿Ya? Al ser un procedimiento de análisis dinámico, generalmente presenta ciertas limitaciones, condiciones se mostrarán las principales. Por ejemplo, el análisis modal espectral es aplicable a sistemas lineales. Es decir, los materiales se comportan dentro del rango elástico. Da a conocer valores máximos de respuesta sin señalar el tiempo en el que este se ha producido. Claro, aquí no da tiempo, por eso los que quieren ver la respuesta de una estructura en función del tiempo, tienen que hacer time history. El time history ya es un procedimiento más sofisticado, establecen, ya se necesita el mismo programas que manejamos, como el SAG o el ITAX, pero necesita ya tener otros conocimientos un poco más amplios de dinámica estructural, por ejemplo, de vibraciones, y manejar ciertos rasgos estadísticos, ya que el time history muestra una serie de resultados. Solamente para un punto, los desplazamientos te van a presentar varios
varios resultados porque están en función del tiempo, ¿ya? O sea, maneja más resultados. El tiempo de análisis es mucho mayor, ¿no? Ya, entonces la respuesta sísmica de un análisis modal espectral puede ser respuesta de aceleraciones, velocidad, desplazamiento, esfuerzo y fuerza interna de formación. ¿Ok? Y estos son los espectros que yo le mandé a investigar y con esto vamos a dejar hasta la parte anterior, veamos preguntas. Sí. Entonces, de esa manera hemos simplificado lo que es el método, el análisis modal espectral de la estructura de una edificación, que es el método que vamos a utilizar para, nuestro proyecto, nuestro análisis, como una antesala de lo que es el análisis inelástico. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que en realidad el utilizar los criterios de ingeniería sismoresistente, lo que estamos usando es con el factor R, induciendo a que la estructura se comporte dentro del rango se comporte en rango no lineal o tenga un comportamiento inelástico. Ahora sí, pregunta, dígame, joven. Ingeniero, una consulta. En cuanto, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una remodelación, me van a mandar a hacer un trabajo de remodelación. Le pongo un ejemplo, una escuela que ya tiene bastante tiempo. Entonces, el análisis adecuado para revisar si todos los elementos están trabajando de manera adecuada sería el time history, más no el análisis modal, como usted lo está indicando. No, de ninguna manera. No. A ver, usted puede, hay varios métodos que indican las normas para poder evaluar una estructura existente, ¿ya? No necesariamente time history, ¿no? Lo que sí le exigen es que usted haga una revisión de la estructura y tiene que hacer como mínimo un análisis inelástico, un análisis no lineal, eso sí le exigen. Y para eso hay varios métodos de análisis no lineal. Lo que yo le estoy diciendo que el time history es un análisis que da respuesta en función del tiempo, no que sea el exacto, o sea, el dinámico, porque es muy limitado también, porque por ejemplo en nuestro país no tenemos nosotros los suficientes los aparatos como los acelerómetros o acelerógrafos para captar este movimiento. No tenemos en todo el país una red de acelerómetros manejados por el Instituto Geográfico, por el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, limitadísimos. Acá en Guayaquil creo que la Politécnica Nacional creo que tiene 2 o 3 sitios donde hay registro. La Universidad de Guayaquil, la Universidad Católica también tiene una red pequeña, pero que tampoco no lo tienen actualizado. Entonces, para comenzar, entonces no se puede hacer en nuestro país, desde mi punto de vista, time history, porque no hay los registros adecuados para hacer ese análisis. Entonces, cuando usted va a hacer un análisis estructural, una revisión estructural a fondo, tomando en cuenta las partes sísmicas para una escuela, que es un edificio, una escuela, que es algo muy sensible, entonces usted tiene que basarse en las normas, tomando en cuenta los criterios de ingeniería sismoresistente y luego verificar mediante un análisis no lineal que lo que dice la norma, lo más acorde es hacer un análisis de pushover, que le va a dar resultados muy satisfactorios, que es lo que vamos a ver en el segundo parcial. Ok, listo. Ingeniero Lindao, otra consulta. Dígame. Ya, dentro de eso de los procesos de una casa, de una edificación que a futuro se amplió, pero primero era de hormigón armado, vigas, columnas, riostra. Ya. Y para hacer la segunda planta se la edificó con losa de steel panel. ¿Qué tipo de análisis le podemos realizar ahí en ese sistema constructivo dual? Bueno, ya que en las plantas superiores se van a ampliar también con otra losa de steel panel, pero ya sería una losa de terraza. Sí, pero las columnas son de hormigón o de acero. Sí, de hormigón. Bueno,
Ahí los elementos resistentes a la acción sísmica son las vigas y las columnas. Usted las puede chequear siguiendo los criterios de la ingeniería sismo resistente o los criterios de lo que diga la NEC, la norma NEC para chequear, para diseñar elementos de hormigón y acero. Y la losa, pues tiene que chequear los nervios. Y ahí lo más, yo no soy muy amigable de que la estructura de hormigón se la haga con los nervios de acero y el steel panel, porque yo ya me he dado cuenta que la mano de obra, llevar a un soldador a una obra donde están manejados por obreros de hormigón, trae muchos conflictos, y la mano de obra de la conexión del nervio en acero al elemento hormigón armado es muy deficiente, totalmente deficiente. Yo ya me he dado cuenta, salvo ciertos casos especiales de personas que saben trabajar con acero, soldarlo, el conector del elemento nervio al elemento del hormigón, saben hacerlo, ¿sí? Ok, pero la mayoría son trabajos terribles, totalmente no hacen bien la conexión del elemento de acero al elemento de hormigón. Generalmente el acero es un tubo rectangular a un elemento de hormigón. ¿Cómo se lo conecta? Mediante un anclaje. ¿Cómo es ese anclaje? ¿Cómo lo suelda? ¿Cómo lo conecta al hormigón? Totalmente deficientes. Entonces, y más hacen demorar el proyecto en vez de agilitarlo. Y a veces, por hacerlo más rápido, cometen unos errores terribles de conexión que mejor ni les cuento. Sí, sí, ingeniero. Otra consulta. Dentro de eso también yo vi el proceso constructivo allá en Gabao. Sí, justamente más allá de playa. Entonces, dentro de ese Gabao también hay un factor, como usted dice, que el proceso de los manos de obra, que son muy conflictivos. Y bueno, en Gabao justamente ponen las secciones para armar columnas, las casas de piso, de segundo piso, la ponen de secciones cuadradas, entonces de tubos cuadrados metálicos. Y sobre eso funden, y hay un error justamente de la sección geométrica para ampliarla a esas columnas. Entonces, y a la vez también, como te dice, no está muy capacitado ese personal allá en Gabao. Y la gente construye y construye y sigue construyendo allá. Bueno, ya cuando la estructura es totalmente metálica y ya están con obreros bien calificados en la soldadura, ya un poquito menos, ¿no? Porque ahí Ya, ingeniero, lo que pasa es que en la planta baja es de hormigón armado, y ahí después ellos se ensamblan con los steel panel, y después en la parte superior ya no arman de la columna de armado, sino que ya arman con tubos cuadrados, allí en Gabao. Estamos Claro. hablando en Gabao. Sí. Bueno, ya básicamente ya depende de cómo se diseñó la estructura, y ya es un poco más complicado hacer un análisis juicioso. Bien, entonces, bueno, esta introducción de lo que ha sido los métodos de análisis de la acción sísmica, nos ha tomado esta clase, ¿sí? Y la próxima, bueno, esta ya también lo vamos a detener, es mediante los espectros, que es lo que más han visto ustedes, ¿no? Los espectros. A ver qué pasó. Los espectros. Sí, dígame. Una pregunta. Dígame. Nos mandaron a ver una conferencia sobre las principales causas de colapso de las estructuras, ¿no? Y se detectó, fue en Ciudad de México este análisis que se hizo, ¿no? Y dice que se detectó que la mayor parte de las estructuras de Ciudad de México efectivamente se cayeron era un sistema de losa plana, ¿no? Entonces, no sé si usted nos podría decir en nuestro país cuál fue la principal causa del colapso de estructuras. Ya, en México ese fue el terremoto de 1985. Claro. Sí, y este también me parece que era losa plana el sistema que más se caía, ¿no? Ya. En nuestro país se refiere cuáles fueron las mayores fallas Sí, ingeniero. Por el terremoto de Pedernales. A ver, le cuento la experiencia propia. Yo hice un estudio de unos estudiantes haciendo trabajo de titulación de un complejo en Puerto Viejo.
Y las edificaciones, de verdad, no eran losas planas, ¿no? Era un conjunto como de seis condominios, de los cuales creo que se habían caído 3. Uno estaba totalmente dañado y dos estaban tratando dos estaban tratando de recuperarlo. Y uno de ellos hicimos una inspección, fuimos allá, revisamos con mis estudiantes y eran estructuras aporticadas, y más se veían las deficiencias ahí en el hormigón, en el acero de refuerzo. A pesar de que tenían secciones apropiadas, qué sé yo, 30 por 30, 35 por 35 y vigas también peraltadas, pero la deficiencia en acero ahí se veía, por ejemplo, que tenían 4 varillas y los estribos eran separados cada 25 centímetros. Pienso que en nuestro país, básicamente en Manta, en todas las ciudades de Manta que tuvieron esos colapsos, yo en mi opinión, las fallas más primordiales yo vi por la falta de un detallamiento apropiado del acero refuerzo, ¿sí? Malas conexiones, estribos muy separados, muy abiertos, ¿sí? De lo que yo viví en la experiencia y de los trabajos de titulación que hice, más se reflejaba eso, ¿no? Siendo inclusive estructuras aporticadas con vigas peraltadas, ¿no? Ahora, también habieron muchas, vigas, más que este sistema de losas planas que son losas con nervios y en la parte de la columna se hace un macizo, a eso se refiere. Eso me parece que más se usó en Guayaquil. En Guayaquil se usó más esa tecnología. En Manaví no vi mucho, a menos yo no hice una evaluación total, un registro estadístico, no le podría contestar, pero en las que yo vi, habían vigas chatas, eso sí que es diferente, ¿no? O sea, son vigas propiamente, ¿no? Que van de columna a columna, pero son chatas, o sea. Pero en cambio, las vigas, losas planas no tienen vigas. La columna está el macizo encima de la columna y la conexión entre columnas son nervios, que eso sí, eso no tiene ductilidad, esa estructura no tiene, por lo menos las vigas chatas algo tienen de ductilidad, no mucho, pero o sea, ahí pueden fallar por cortantes las vigas, pero bueno, pero en cambio en una estructura donde no hay vigas, eso sí es fatal y es la falla que usted dice que mayormente. Entonces yo pienso que la mayor falla de las estructuras en Manabí y en parte del sur de Esmeralda fueron un deficiente detallamiento del acero refuerzo de los elementos. Deficiente, malas conexiones, falta de acero, no cumplían con el 1% siquiera las columnas y la excesiva separación de los estribos. ¿Okay? Y pienso que también la mala calidad del hormigón. La deficiente calidad del hormigón. Ingeniero. Dígame. Es que también otra cosa es que normalmente esas casas las construyen los mismos, los maestros, como quien dicen. Así es. Claro, o sea, al principio me imagino las edificaciones de hace 40 años, la mayoría fueron construidas así como usted dice, ¿no? Con maestros inclusive que le hicieron para 1 planta, 2 plantas, y se fueron aumentando hasta 3, 4 plantas. Esas fueron las que eran... Ingeniero, sobre lo que está acotando en este momento de que los maestros, por ejemplo, aumentan 2, 3 plantas, ¿cómo nosotros podríamos saber si, por ejemplo, un cliente nos pide a nosotros que aumentemos 1 o 2 plantas más, si es factible hacerlo? Y ni siquiera hay, por ejemplo, un plano estructural, cómo nosotros podamos saber, ¿no? Claro. ¿Qué podríamos hacer? Yo pienso que ahí, si no hay planos estructurales, verla primero, bueno, hacer un relevamiento estructural, luego hacer una investigación
de cuántas varillas pusieron, o sea, tratar de cantar lo más rápido posible y en forma real cuántas varillas tiene ese elemento, la cimentación, investigar algo, ¿ya? Y hacer, si no tiene, pues hacer unas excavaciones alrededor de una columna y ver cómo está el plinto, ¿ya? Y hacer esa evaluación. Yo cuando ha sido ya de esa característica, yo si no se puede, es en la columna, en la mitad de la columna hacer una fisurita, así, sacar y ver las varillas, cuántas varillas hay, hacer ese tipo de trabajo, si es que no se puede, si es que usted no tiene a la mano un escáner para captar por lo menos cuántas varillas hay, por lo menos. O sea, tratar de ver toda esta información y generar un plano de relevamiento estructural y ahí en base a hacer un estudio de capacidad de los elementos, ver si es apropiado aumentarle o no los 2 o 3 pisos. Es lo que lo puedo comentar yo de cierta experiencia que me ha pasado. Listo. Bien. Bueno, jóvenes, hemos abarcado mucho más bien de criterios que de aplicación, pero es importante en esta primera clase de introducción a los criterios de ingeniería sismoresistente que vamos a ver en este capítulo. Si no hay preguntas, por favor, lo dejamos ahí. Mañana continuamos, ¿no? Espero que la señorita Álvarez me pase lo más pronto posible los grupos, háganla llegar. Y en base a eso yo voy a subir mañana un listado de alumnos y la asignación de cada grupo de trabajo de la tarea número 1 de este parcial. ¿Ok? Listo. Gracias, jóvenes. Nos vemos el día de mañana continuando con este capítulo 2. Muy interesante. Gracias, ingeniero. Gracias, pasen bien. Gracias, ingeniero. Ok.